Gracias por continuar en esta sintonía de este importante tema que hoy nos está ocupando. Vamos ahora a referirnos a la María que estamos citando en este programa, a la madre del Hijo de Dios, Jesucristo, la madre del Hijo de Dios, a la mujer más importante que ha llevado el nombre de María. Y comencemos, por ejemplo, citando esto. Lo que mencionan los 4 evangelistas de la Biblia se refieren a ella al comenzar sus evangelios, porque narran el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por ejemplo, en Mateo, dice en el capítulo número 1, el primer capítulo del evangelista Mateo, que usted lo encuentra en el Nuevo Testamento en la Biblia, a partir del verso número 18, vamos a leerlo suavecito, lentamente, para que lo entendamos. Dice así, dice nacimiento de Jesucristo. O sea, el evangelista Mateo nos narra a través de la Santa Biblia cómo fue el nacimiento de Jesucristo y la referencia clave de quién fue la madre de Jesucristo, y dice textualmente lo siguiente. Mateo capítulo 1 a partir del verso número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, es decir, antes de que se convirtiesen en marido y mujer, María y José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, claro, no quería volver esto un escándalo, quiso dejarla secretamente. Verso número 30. Y pensando él en esto, o sea, pensó que esto no lo podía aceptar, que su próxima esposa ya estaba en embarazo, ¿cómo así? Pero entonces dice el verso número 20 del capítulo número 1 de Mateo, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Repito, dice el texto número 20, no temas recibir a María, le dijo el ángel a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No hubo escándalo por parte de José. Ya el ángel le había mostrado que lo que tenía ya en su vientre era obra del Espíritu Santo. Estaba concibiendo por obra y gracia del Espíritu Santo, por orden del Creador, de Dios. Y dice el verso número 25, pero no la conoció, óigase bien, no la conoció, mejor dicho, no fue su esposa, su cónyuge, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Repitamos este importante tema. El texto, verso 25 del capítulo 1. Pero no la conoció José, a su esposa María, o sea, no estuvo en la intimidad, llamémoslo así, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aleluya, el Hijo de Dios. ¿Y qué otra referencia hacen los evangelios sobre el papel de María como madre de Jesús, como madre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Lo encuentra usted en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, a partir del verso número 41, donde dice, el niño Jesús en el templo, y que textualmente dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, verso número 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo les parece? Al regresar ellos, o sea, José y María, acabada la fiesta en Jerusalén, la fiesta importantísima de la Pascua, se quedó el niño Jesús en Jerusalén,
sin que lo supiesen José y su madre, o sea, María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día. ¿Cómo le parece? Un día caminando. Y le buscaban por todas partes, dice la Biblia, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. ¿Cómo sería esa angustia de María y de José? Buscando a Jesús por todas partes y no lo encontraban. Encuentre este episodio lindísimo en la Biblia. ¿Ah? Pues usted, si es padre de familia, sabe la desesperación, o si es madre, al saber que su hijo se le ha extraviado. No lo encuentra. ¿Qué puede sentir una madre? No, pues yo me imagino el desespero tan terrible, la angustia. Dice el verso 45, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, se devolvieron hasta Jerusalén. Todo el día buscándolo y vamos a volver a Jerusalén. Y dice, y aconteció que 3 días después, es que la Biblia hay que leerla con calma, saborearla, degustarla, hacer las deducciones, porque todo el mundo, la mayoría, leen, mejor dicho, me meto ahí para que no se ofendan, leemos la Biblia como un texto cualquiera, común y corriente, pero mire qué episodio, y esta palabra, ¿no? Que aconteció que de 3 días después, o sea, lo buscaron por 3 días después, y en esa época me imagino que no habían oficinas de desaparecidos como hoy en día, ni la personería, ni la fiscalía, ni la policía. ¿A dónde más vamos a buscarlo? Vamos a buscar. Durante 3 días buscaron a Jesús. Usted encuentra toda esta narración en la Biblia. Adquiera la Biblia si no la tiene. Es que si no tienes la Biblia, es la palabra de Dios, el texto sagrado. Y dice que en el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cómo le parece? Fueron a buscarlo por Jerusalén y lo volvieron a encontrar a Jesús, a su hijo. Dijo María, mi hijo, ¿dónde está? Yo imagino la seña, un niño así ya está, y dio la descripción. Si ese niño está ahí en el templo, ¿cómo así? Desde que nos fuimos y se nos desapareció, el niño estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba el niño Jesús? En el templo. Y continuemos. Mire este verso tan importante. Y aconteció que 3 días después le hallaron a Jesús, al niño Jesús, con 12 añitos en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es que es una palabra admirable. Un niño de 12 años. ¿Ah? El Hijo de Dios, oyendo a todos los doctores de la ley. Y todavía más, preguntándoles cómo serán esas preguntas de este niño. Y escuche, porque está en la Biblia, el verso número 47 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en esta espectacular narración. Y dice que, y todos los que le oían, o sea, al niño Jesús, a sus 12 añitos, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y todos los que le oían al niño Jesús a sus 12 años, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, o sea, María y José, sus padres, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, o sea, María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Claro, todos asustados y verle allí. La pregunta primera sería, ¿usted por qué me hizo esto, hijo? Dice la Biblia, hijo, le pregunta María a Jesús, a su hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lo que les decía antes, claro, ¿qué padre no se angustia o madre al ver que su hijo desapareció y que los acompañó hasta el templo y luego no volvieron a ver? Y madre, claro, me imagino se desahogó y dijo, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dijo su madre María a Jesús. Y entonces él le respondió estas palabras sabias, mucha atención, verso número 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Qué belleza! ¿Cómo les parece la respuesta de este niño a sus padres? Inclusive en el verso 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, Jesucristo siendo niño, a sus 12 añitos, cuando ocurrió todo este episodio que se les perdió a los padres en Jerusalén, cuando fueron a visitar el templo,
dice el verso 49 que Jesucristo, el niño, siendo de 12 añitos, Jesús, el niño Jesús, les respondió cuando dijeron, bueno, pero usted, ¿por qué nos perdió? Mire toda la angustia que hemos pasado. ¿Y qué le respondió el niño Jesús? Mire estas palabras. Mire estas palabras, escúchelas. Verso número 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ese es otro importante párrafo, ¿no? Jesús continuaba obedeciendo. Era el Hijo de Dios, pero en su pequeñez, en su adolescencia, en todo su periodo que estuvo sujeto a los padres, fue obediente a los padres, a María y a José. Lo dice la Biblia y creo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Los últimos dos textos, ¿no? Este capítulo importantísimo, el verso 51 y 52. Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, María, ¿no? La madre tan bella. Dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Claro, ¿cómo sería esta mujer observando a su hijo con todos estos comportamientos que no los tenía ningún niño de la vecindad? Era un niño único, original, claro, como madre, pero dice acá, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, claro. La madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, observando todos sus quehaceres. Me imagino a este niño como un niño de los que tenemos hoy en día. No, un niño con un comportamiento único, ejemplar, porque iba a ser o era ya el Hijo de Dios que vino a salvarnos en este planeta Tierra. Y termina este verso 52 del capítulo número 2 diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cómo sería esa belleza de hombre? Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta porción, pues, que nos narra esta historia fantástica, única, original, espectacular, de lo que fue ese momento de la desaparición de Jesús con sus padres, con José y con María. Pero por favor, no se vayan de la sintonía que ya casi terminamos. Es que hemos investigado para ustedes, amables oyentes, porque aquí, repito, la cuestión es leer la Biblia, la palabra de Dios, investigar y no ceñirnos a doctrinas o lo que diga el uno o lo que diga el otro. No importa la religión, no importa la doctrina o la congregación, ceñámonos a lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a continuar en este último segmento. Le estamos rogando que por favor vamos a seguir continuando leyendo la palabra de Dios. Textualmente lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia sobre este tema. No se vayan de la sintonía que ya casi terminamos con un relato interesante a raíz de este pronunciamiento que escuchamos, que quién era el intercesor ante Dios y los hombres, si María o Jesucristo. Vamos a concluir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Solamente leyendo textualmente lo que diga la palabra de Dios. Y lo que diga la palabra de Dios, eso es. Y punto. Ya regresamos.